Pues sí, hoy nos vamos al cine, quédense con nosotros porque les invito a ver una película fantástica de autor y les aseguro que está basada en hechos reales, con un protagonista que nos va a hablar mucho de cine del otro lado del cine. Ahora se lo explicamos. ¿Qué tal, Francisco Heras? Buenas tardes. Oye, este recibimiento es absolutamente Esto es grandioso, hollywoodiano, ¿eh? Es que mira, estamos aquí en el cine, estamos ya sí, preparados para ver la película. Uno se siente aquí como Brad Pitt o algo Cogido parecido. taquilla de lujo. Pero bueno, enhorabuena. Bueno, vamos a hablar con Francisco Heras, que aquí, bueno, Paco te conocen en Valladolid, en Salamanca y en toda Castilla y León, que aquí es sinónimo, como muchos otros también hablaremos, pero aquí en Valladolid Paco Heras es sinónimo de salas de cine, de ir al cine, de pasar un rato fabuloso, que es lo que ha sido y es, y yo espero que creo será. Ahora vamos a hablar de ello. Hoy nuestro café pendiente bien podría ser unas palomitas pendientes que las podríamos tener aquí, sí. aquí preparadas. Bueno, Paco Heras es propietario de los cines Manhattan primero y Broadway en Valladolid, también de los cines Van Dyck en Salamanca. Seguro que muchas de las personas también han estado en ellos. Una pasión que no viene de familia ni de tradición, ni siquiera, es decir, surgió hace 40 años, pero es que tú te dedicabas a otra cosa que no tenía mucho que ver con este asunto, Paco. ¿Cómo fue? ¿A qué te dedicabas y cómo surgió? Pues fíjate, es curioso cómo llegas a las cosas. Yo creo que no hay un dato científico que te lleve a ello. Yo el cine lo he amado toda mi vida. Para mí el cine es estado de relajación. Yo sentarme en una sala de cine, la que sea, donde sea, y empezar la proyección, mi cuerpo se va acomodando y me voy olvidando de todo lo que he dejado fuera. Entonces, no hay una relación familiar. Mi familia no tenía que ver absolutamente nada. Yo soy de un pueblo de Salamanca, agrícola ganadero, por lo tanto no hay ninguna razón, ninguna relación con el cine. Y un día surge con mi hermano Juan en Salamanca y es muy curioso porque yo, igual que mi hermano, teníamos el conocimiento cero. O sea, lo único conocimiento que tiene de este negocio es ir a la taquilla, comprar una entrada y ver una película. Ya cuando entras en un mundo de realidad y esos sueños a veces se desvanecen, pero inmediatamente surge la película y levantas el ánimo y vuelves otra vez a empezar. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo fue ese germen? Pues nosotros tenemos hostelería en Salamanca. De hecho, tenemos para mí el sitio más maravilloso del mundo en la Plaza Mayor, que es el Mesón Cervantes. Mesón Cervantes es un poco la sucursal de la ONU, donde todo el mundo, de una manera u otra, se encuentra allí. Tú quedas con una japonesa y un sueco y quedas en el Mesón Cervantes a las 3 de la tarde y allí está. Entonces vas creciendo, vas madurando, van apareciendo otras cosas, hay que formalizar vidas, te vas a casar, el mundo de la hostelería, que es maravilloso pero es muy duro, no hay tiempo, no hay horas. Y bueno, pues surge la idea del cine y ahí empezamos con el total y absoluto desconocimiento de lo que es la industria del cine, de lo que es la industria. Cómo se crea un cine es lo más complejo que puedas imaginarte. O sea, las leyes para abrir una sala de cine te requieren unos requisitos que son absolutamente leoninos. ¿Ya eran complejos entonces? Y siguen siendo exactamente igual. Y entonces, bueno, pues compramos un local en Salamanca y hubo que hacer obras y milagros para que eso se diera licencia. 2 años después yo ya decido que Salamanca para 2 familias se me queda pequeño. Y, ¿Solo 2 años después vienes a Valladolid? 2 años que yo decido ya volar y buscar otro sitio. Pero fíjate, esto surge, Valladolid surge porque nada más inaugurar los cines. ¿De qué año estamos hablando? Del 79, no habías nacido. No, estaba ahí. Y hay una extensión del Festival de Cine de Valladolid en Salamanca y aparece parte de la organización. Y entre ellos está Fernando Herrero, Dios, es maravillosa persona, y se queda enamorado de lo que estamos haciendo en Salamanca y dice, bueno, pues esto hay que hacerlo en Valladolid, plantéatelo. Y de entrada le dices que no, pero claro, ahí te queda el ring. Y bueno, pues un día aparezco en Valladolid. Valladolid es una ciudad dura entonces, difícil de entrar, difícil de moverte,
pero bueno, logramos encontrar el local, tener toda la aventura. Claro, pero hay que contarlo todo, porque el primer local fueron los cines Manhattan, en Sí, la calle Cervantes. ahí empezamos, Que lo abristeis un poco a los Steve Jobs, así lo resumes en alguna publicación. Sí, Era sí. un local vacío, casi un garaje. Era un garaje. Y ahí, como quien dice, montaste unas lonas, unos asientos, y así empezaron los cines Manhattan. Pero fíjate que el cine Manhattan llega en un momento en que el cine está en una decadencia total. Está de moda el cine de destape, el llamado cine de destape, donde la misma actriz hacía 3 películas a la vez sin ponerse el sujetador porque eran películas de destape. Y en el momento en que ya está llegando el famoso DVD, con lo cual ya la gente deja de ir al cine, y es uno de esos momentos muy, muy críticos, y yo logro llegar aquí, abrir estos cines, pero sucede el milagro que todo ese cine que no se podía ver estaba ahí. Entonces, en este momento, el Manhattan en Valladolid creó ese nicho, esa cuna donde se podía ver cine. Y había, vamos a recordar esas fechas, estamos hablando de unos años... Del 83. Había muchísimas salas de cine. Pues, sí, pues cuando yo llego a Valladolid hay cines 38, 40 aproximadamente. ¿Cuántos? Yo no sí, recuerdo tantos. Desgraciadamente hoy no queda ninguno, desgraciadamente. Se fueron cerrando poco a poco. Vistarama, que eran un poco los más... Ese era el más emblemático. Se cerró, esas Pero fíjate qué curioso, el efecto de Manhattan sirve para que el maravilloso cine Vistarama al poco tiempo se convierta en 2 salas. Pero ahí esto dio vida a que se podía ver el cine húngaro, el cine turco, el cine de otros países que no llegaban de ninguna manera. O sea, que decidiste programar, pues estaban las salas comerciales donde se iba a ver E.T. y los Goonies, y bueno, me recuerdo así, yo era muy pequeñita, ¿no? Indiana Jones. Bueno, este cine comercial, también incluso español, y decidiste apostar por ese cine de autor, independiente, más minoritario, pero que tenía su público, y en Valladolid además el público era masivo, era absolutamente masivo. Tenía particularidades que, por ejemplo, no se ponía publicidad en la pantalla, no se vendían palomitas y a veces hacíamos Cinema Paraíso. ¿Por qué? Porque las películas de autor, que era lo que poníamos básicamente, lo ha hablado Javier siempre habla de cine de autor, Javier Angulo, y el subtitulado se hacía generalmente en Roma. Todas las copias llegaban a Madrid, había un retraso de vuelo, había un retraso de aduanas, y de pronto en la sesión de las 5 no teníamos la película. El distribuidor, pues estábamos en contacto, él cogía un coche de Madrid, yo cogía un coche de Valladolid y nos encontrábamos en Adanero. Y hacíamos intercambio, yo llevaba el bocadillo y la cerveza, yo cogía la película y la poníamos. Y el público, el espectador, era tan extraordinariamente generoso que aguantaba para que viéramos esas películas. ¿Y esperaba allí? Sí, era como una comunión. Los viernes por la tarde era el hervidero, el cine no era numerado, por lo tanto las colas eran kilométricas porque tú querías coger tu butaca y tenías que entrar a borbotones. Te lo iba a preguntar, Paco, ¿tú te acuerdas de aquellos años cuando había colas? Y no hablamos el Día del Espectador, que aquello era inmensas. La vuelta era una aventura. O sea, el mismo ir al cine era una aventura, aunque luego te quedaras ya sin entrada, pero era una aventura. ¿Y cómo se ponían las calles, toda la manzana, unas colas? Eso yo lo echo de menos. Lo hemos recuperado un poco, luego te lo cuento con la entrada senior, pero eso era bonito porque entonces, sabes que nosotros llegamos al cine con toda esta tropa de Fernando Trueba, Pedro Almodóvar, Fernando Colomo, toda esta gente que de pronto hicimos piña porque ellos hacían sus películas y venían a presentarlas. Entonces, ellos con un actor, 2 actores, 3, venían, hacíamos la presentación, hacíamos coloquios maravillosos, y eso desgraciadamente se ha perdido. Estamos recuperándolo lentamente, pero estamos recuperándolo. Y entonces allí se creó esa cuna del llamado buen cine, donde se ponían las películas que no ponían el resto de los cines porque a ellos les interesaba más otro tipo de cine que a nosotros en aquel momento no nos interesaba, porque no te apetecía, porque como espectador vas buscando una película que te agrada. No quiere decir que yo no fuera a los otros locales a ver películas, que iba,
iba mucho, porque yo soy amante del cine. Simplemente abriste una oferta. Claro, yo abrí una oferta que no existía en que no Valladolid. estaba cubierta. Y no existía en Valladolid, pues ahí nació, eso fue creciendo. 3 o 4 años después abrimos el que era el Teatro Cervantes, que era del arzobispado, que también en los últimos años se había estado haciendo un tipo de cine inadecuado según el arzobispado, y ahí entramos. Y esa fue la tercera sala. La cuarta sala fue la tercera sala del Cine Manhattan. Me estoy sonriendo. ¿Sabes qué película voy yo en los Cervantes? Parchís. Qué bonita. Ahí, Parchís. Qué bonita. Mi primera película. Qué bonita. Parchís. Chis, Pues chis. fíjate, con esto surgió, un día estaba Cristina Agudo de concejala de Cultura y yo la propuse hacer teatro para niños. Y hicimos un proyecto que duró como 15 años, en la cual hacíamos, creo que era la única sala en España que lo hacía, viernes por la tarde y sábados por la mañana, teatro para niños entre 3 y 10 años. Es un proyecto precioso. Pero sí, el cine entonces, luego abrimos en Palencia, nos fuimos a Palencia, abrimos en Palencia unas salas y después de unos años se las dejé al encargado y surgió como consecuencia buscar un local más grande en Valladolid. Llegaron los Broadway, ¿no? También un garaje. También un garaje. Un garaje de Pues qué bonito quedó, ¿eh? Un garaje desmantelado, una obra larga, dura, potente, de mucho sacrificio físico y económico, y afortunadamente se pudo abrir, y bueno, pues hoy es un poco la cuna del cine en Valladolid. Y es un punto también de referencia y de encuentro social, que es un poco esa vidilla que tienen incluso los cines. Ese momento de la previa de la sesión, se llena todo de gente, los Eso rumores. tiene el añadido que no sé por qué no lo hacemos en todos los locales de cine. Desgraciadamente los cines abren a las 4 y media de la tarde y cierran a las 12 de la noche y el resto del tiempo está cerrado. Claro. Esto tiene ese vestíbulo, cafetería, que se abre a las 8 de la mañana y tú no tienes que ir al cine para ir ahí. Vas ahí, hay una exposición, hay un piano, que de vez en cuando hay alguien que se siente, toca el piano mientras tú te tomas un cafetito y escuchas. O sea, es un poco un espacio vivo donde recoge ese encuentro. De eso vamos a hablar, porque claro, han pasado muchos años y han pasado muchas cosas y el cine ha cambiado mucho. Y me imagino que eso también, no me imagino, lo sé, lo han notado y se han tenido que adaptar a los nuevos tiempos. ¿Cuáles han sido los envites que más han notado en el cine? Se habla, por ejemplo, de cuando llegó el DVD, cuando los vídeos llegaron a las casas, que alguien dijo, como el vídeo Kill the Radio Star, ¿no? Pues que iba a matar también a los cines, que el vídeo también sería, que no ha sido así, porque nadie puede con esa magia. Ahora las plataformas, ¿qué es lo que más ha notado y cómo poco a poco ha tenido que ir, bueno, pues adaptándose y abrir, ¿no? ese espacio, como dices, pues una exposición, claro, charlas... Yo llego, sobre todo en Valladolid, yo llego en un momento muy delicado, donde, como te decía, la gente está dejando de ir a las salas de cine por el tipo de cine que se está poniendo. Ahí aparece el DVD, que es un enemigo que empieza a llegar, que hay una campaña muy fuerte, y empiezan a llegar las cadenas de televisión privadas. Teníamos la televisión que fue mucha competencia, muy poco tiempo. Toda la competencia que te puedas imaginar estaba ahí. Lo que pasa es que vas buscando formas, vas bandeándote, vas entrando, vas apretándote los dientes para no morderte la lengua y vas sobreviviendo, porque yo tengo la teoría de que el cine casi es un medicamento, vamos, casi no, es un reconstituyente emocional para que el ser humano tenga un ratito de bienestar, ¿no? Tú vas a ver una película, si la película te ha gustado, sales del cine de otra manera, ¿no? Y además de otra manera, en un cine se comparte. Tú tienes al lado a una persona que no conoces de nada y probablemente llores con ella al mismo tiempo y rías con ella al mismo tiempo. Este milagro es muy difícil en otro tipo de situaciones, otro tipo de eventos. Sí. Entonces, van surgiendo elementos negativos cada día más. Llegan 20.000 canales de televisión, unos públicos, otros privados, unos de pago, otros sin pago, y a partir de ahí, cuando ya lo tienes medio superado,
llegan las plataformas, que las plataformas ha sido, yo creo, uno de los elementos más delicados, sobre todo más delicados porque ha recogido a un sector del público que es el que yo más añoro y es la gente joven. La gente joven. La gente joven hoy, desgraciadamente, la tenemos demonizada de alguna manera y con razón, porque ¿qué les interesa en la pantalla del móvil? ¿No? Están jugando con el móvil, tú y yo nos comunicamos a través del móvil, en lugar de mirarnos a la cara y hablarnos, lo hacemos así. Y eso sí se ha notado mucho en la gente joven, pero a la vez vamos recuperando a la gente mayor. Luego llega, desgraciadamente, la pandemia. La pandemia ha hecho un daño social absolutamente extraordinario en todas las manifestaciones. Puedo resumir, porque están pasando por aquí distintos invitados que nos hablan también, hay lugares comunes, ¿no? Y es el de la pandemia. Y no solamente que tuvimos que estar aislados año y medio, bueno, casi 2, no sé, he perdido la cuenta y no quiero mirar atrás para recontar. Pero es verdad que en una parte de la sociedad quedó como muy metido, marcada, ¿no? Y muy me quedo en casa, estoy en casa. Sí. Y ¿qué ha sido del salir, del volver a encontrarnos, ¿no? en esa taquilla, en esa cafetería? Ha habido un trabajo ahí muy largo, larguísimo durante la pandemia, que salvo unos meses hubo que estar cerrados obligatoriamente, yo abrí. Castilla y León fue una de las comunidades más castigadas en horarios, sobre todo en horarios. ¿Cómo sobrevivieron a eso? Pues imagínate, yo iba a Madrid y podía cenar con mis hijos a las 10 de la noche tranquilamente, mientras que yo el cine tenía toque de queda a las 9 de la noche. Pero claro, ¿cómo cuantificas esto? Es decir, teníamos el salvoconducto, que tú ibas a la sesión de las 8, ibas con tu entradita, si la policía te decía algo, era el bien. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues mira, como no tenemos sesión de noche, nos inventamos y empezamos a abrir por la mañana. Y durante todo el tiempo pandémico abríamos todos los días la sesión por la mañana. Y fue, yo creo que las cosas más bonitas que me han dicho, me las han dicho precisamente en esos horarios. Por lo que te decía, porque es, ¿qué hago en mi casa? ¿Qué hago con el mando todo el rato? ¿Qué hago mirado por la ventana? Salgo. Es verdad que teníamos un aforo muy acotado, muy acotado. Y bueno, tuve en una sala, me parece que el máximo eran 25 o 30 personas, con lo cual ni te veías, ¿no? Pero eso fue un trabajo que yo me siento muy contento, muy orgulloso de haber colaborado de alguna manera a que ese miedo lo pudiéramos ir perdiendo. El que quería ir con mascarilla va con mascarilla, el que no tranquilamente iba y se arriesgaba a infectarse con el perro que se encontraba por la calle. O sea que eso es el problema. Y ahí fuimos bandeando, pero estoy contento porque después de la pandemia no vamos hacia atrás, poquito a poco, lentamente, pero vamos recuperando y sobre todo vamos recuperando milagrosamente gente joven. Hacemos un proyecto por la noche, sí, por la noche, la última sesión, y están apareciendo bloques de niños. Hacemos versión original 2 días a la semana, que también eso tiene un aliciente, y hemos vuelto a hacer cine por la mañana, sábados y domingos. Para que tú coges a las 12 de la mañana, te veas una película, tomes el vermut y te vas a tu casa. O sea, que la magia del cine sigue todavía captando a miles de espectadores. No se puede perder, pero sobre todo, además de la magia, nos olvidamos que el cine es una de las industrias más potentes que existen. Para hacer una película, tú necesitas absolutamente todos los especialistas, todo, desde el fontanero hasta el pintor, desde el diseñador al maquillador, desde el técnico al iluminador. O sea, todos los oficios, todos se necesitan para hacer una película. Y son cientos de personas las que trabajan en el rodaje de una película. Y el proceso de después es inmenso, por lo tanto, estamos hablando de industria, además de cultura y además de ilusión. Hablabas de esos programas que me han llamado la atención porque yo he visto esas colas y me han llamado mucho la atención y me han encantado. Ese programa, ¿no? de reducción de billete, de ticket a mayores de 65 años, ¿verdad? Para que la gente mayor, más mayor, bueno, jubilados o quien quisiera de esa edad, pues fuera al cine. Y ha sido un éxito, porque bueno, hemos podido nosotros estar allí, contarlo como noticia, porque se volvían a hacer esas colas y ver cómo la gente mayor ha vuelto, bueno, pues se les ayuda de alguna manera y yo creo que eso dice mucho de la cultura
cinéfila de Valladolid y de España, del mundo en general. ¿Eso es significativo? ¿Os sorprendió? ¿Pensabais que van a funcionar o no este tipo de programas? Empezamos con gran timidez por desconocimiento, como casi siempre, pero una vez que se conoce ha sido convulsivo, hasta el punto que acabamos el 31 de diciembre, fue el último día, y desde ahí hasta hoy, cada martes, protestas y protestas. ¿Por qué? Oye, ¿por qué lo han quitado? Oye, ¿por qué no lo ponen? O sea, que van los martes ya... Todos los martes. Van por hábito ya. Van por hábito, van por costumbre. Algunos se quedan y entran a ver una película, pero otros se marchan. ¿Por qué el gobierno corta este proyecto? Pues no lo sé, porque esto para el gobierno es calderillas, no significa absolutamente nada. Bueno, es posible que lo vayan Sí, actualizando. esperamos que hagan los presupuestos, se aprueben y a partir de ahí lo hagan. Pero esto, en proyecto, al gobierno le supone calderilla, mientras que socialmente es un regalo lo que le estamos haciendo a nuestros mayores, que además se lo merecen, que es suyo, que lo han trabajado, o sea, no le estamos regalando nada. Estamos colaborando a que recuperen todo aquello que han dado, todo aquello que han invertido. Y ahí sí, ahí las colas son kilométricas, kilométricas. Además es muy bonito porque ahí sobre todo la coquetería femenina funciona muy bien. Es una entrada, un carnet. No es que vengo con mis amigas, no. Cada amiga tiene que venir con su carnet. Yo es que tengo 65, sí, pero tiene usted que traer ese pudor de decir que tengo más de 65 años. Y es muy bonito, muy agradecido y muy agradecido el espectador en este proyecto. Bueno, hemos hablado de que no tenía una tradición empresarial y en su familia nadie se había dedicado al cine. No sé siquiera si alguna vez usted ha pensado en ser actor o... Nada, ¿no? O sea, nada. ¿no? En algún momento uno ha hecho el ridículo sobre un escenario como actor. Bueno, como todos. En algún momento el mayor de los absolutos ridículos, y sí, pero lo demás nada. Pero sí que tiene, bueno, pues una relación desde que era muy pequeñito con el cine. ¿Cómo empezó a conocer el cine? Casi en blanco y negro. No, seguro, vamos, el blanco y negro. Por otro lado, a mí el cine en blanco y negro me gusta muchísimo. Maravilloso. Hay puntualmente algún director que se atreve a seguir haciendo. Pues yo fui interno en colegio interno y ahí empecé a ver los primeros títulos, pues lo que te ponían, Buster Keaton, ¿Qué te ponían? ¿Algo así? ¿Te ponían algo así? Bueno, eso era, estas imágenes, ese cuelgue de ese reloj, para mí representa momentos de auténtica felicidad, porque era la inocencia viendo algo más allá de todo esto. Aparecía también Marcelino Pan y Vino, todas estas películas que no tenían el llamado cine blanco. El cine no blanco, pues llegaba el momento, de pronto se quemaba la parte esa, se quemaba, ¿no? En lugar de cortarlo, se quemaba. Pero todo esto, de hecho, fíjate qué curioso, yo pongo constantemente películas de estos señores, hasta el punto que con algún músico he hecho proyecciones con música en directo. Sí. Este Buster Keaton. Que es como se emitían, como se proyectaban, como se proyectaban. Hay un grupo de músicos en Valladolid que colaboramos y hacemos, y de pronto un sábado por la mañana tú te sientas, o un domingo por la mañana, viendo esta maravilla con un señor tocando el piano, Dios mío, eso es vida. Eso es pura felicidad. Es un viaje al pasado, pero oye, que nos hace ver cómo está vivo y cómo es un tipo de arte. Bueno, aquí está Charles Chaplin. Esto es He elegido esta porque, bueno, me estás hablando de cine blanco, Paco, pero lo de Chaplin... Bueno, aquí no es blanco, pero... Lo que pasa es que en la inocencia... Es que sabe leer, ¿eh? Claro, en la inocencia tú no puedes ver lo que estás diciendo. Luego ya, cuando lo vuelves a ver de mayor, es una crítica brutal. Fíjate qué curioso, este hombre, que es un genio en todos los sentidos. Hay una escena por ahí que él se está comiendo los cordones de los zapatos porque el hambre es brutal. Y nos contaba su hija Geraldine, en un encuentro que tuvimos, que él durante una semana, él estuvo con diarrea durante toda la semana. De grabar eso. Porque esos cordones eran de regaliz. Entonces se apiplaba de regaliz. Claro, era una descomposición brutal. Bueno. Pero bueno, esto es auténtica genialidad. Esta secuencia, yo no sé si alguien podría hacer este cine, difícilmente podría hacerlo. Bueno, Pablo Vergel hizo... Sería un debate muy bueno, ¿no? ¿Sería extrapolable este cine de esos años ahora? Yo creo que no. No sé si por
por, lo Y voy a no por llamar moral, inteligencia, pero... que hay directores con Sí, una sí, sí, capacidad sí. extraordinaria, pero si no los medios, el momento, el sentir, la no necesidad que toda esta gente tenía. Ahora todos nadamos en la abundancia, todos somos ricos, comemos, bebemos, nos quejamos. Aquí no había nada, nada. Entonces era la pura inteligencia lo que mandaba, y esto se hacían estas maravillas. Bueno, son fantásticas. Estas Esto es... son en blanco y negro, son mudas, que a mí me llama muchísimo la atención con los medios que había entonces, que bueno, tenían que simular, era pura física y pura ciencia. Tenemos aquí en los cámaras. Esto generalmente se grababa con una cámara, una. Hacías el plano, movías, hacías el contraplano, volvías a moverlo. Esto estaba hecho con una cámara. Imagínate estos chicos que están aquí trabajando, lo que supone hacer eso. Qué trabajo, qué tremendo. ¿Oye, has estado en Broadway alguna vez? Sí. ¿Y en Manhattan? Sí. O sea, que has estado en Nueva York. De hecho, mira, esto es mi homenaje. Me lo ha traído de última hora, que casi, porque claro, a mí me gusta poner las fotos, que se vean aquí. Hay muchas fotos por ahí. Pásame. Es mi homenaje. Vamos a enseñarla, porque claro, esto es... ¿Qué año sería esto, Paco? No, eso solo con los mayores. Eso es un viernes cualquiera de esa época del año. Fíjate. Pues sí, yo hice mi primer viaje hace muchos años a Nueva York y lógicamente me quedé absolutamente enamorado. Mi mujer es americana, es de Boston. Y entonces he tenido la suerte de ir con mucha frecuencia, y yendo con mucha frecuencia, en cuanto llego allí abro la boca igual que el primer día. Es grande, y es grande en todo. Yo lo más cerca que he estado de Broadway es en tus cines. Bueno, vamos, pues bueno, hay que hacer un día, a ver si le pedimos, hacemos una colecta. Sí, mucha colecta. Una colecta y nos vamos. Para mandarme a mí a Pero Nueva en York. este mundo, sobre todo en el mundo del teatro, en los musicales, Manhattan es la cuna. Y ahora hacemos, una de las cosas que hacemos tanto en Broadway como en Manhattan, son óperas en directo, ballets en directo y conciertos Es en una directo. de esos recursos, ¿no? De esas múltiples, bueno, pues de las opciones. múltiples cosas que se están haciendo. Y, por ejemplo, hacemos la temporada completa, 10 del Met de Nueva York, el Metropolitan. Y eso es otro momento, además es maravilloso, porque sabes que Manhattan, tanto los musicales como la ópera, hace doble función. Y esta función que proyectamos nosotros vía satélite es la que hacen a las 12 del mediodía, 12, 1 del mediodía. Y eso nos permite a Europa hacerlo a las 6:30, 7 de la tarde. Sí, justo pues nuestro horario de ocio. Son las 6 horas de diferencia que hay. Y eso es un mundo... Lo hacéis con otras óperas, ¿no? Europeas. Lo hago con Londres, con París, con Milán, conciertos desde Berlín, desde Viena, ballet París, Londres, Moscú no, porque tenemos castigado a este animal que está por ahí y no nos interesa nada. Y es una tenemos pena. Mucha oferta. No, es una pena porque el Bolshoi es el ballet y luego todos los demás. Pero llevamos estos 3, 4 años, espero que se vaya algún día y volvamos a retomarlo. Pues es una cosita más porque, claro, no valoramos. Un día una clienta viene a ver una ópera y sale diciendo, claro, yo es que aquí puedo venir en zapatillas y estoy en Nueva York. Claro, es que hace la semana pasada ha habido una compañía de danza, de danza contemporánea en el Calderón. Este chico, Antonio Naranjo, ha sido el primer bailarín de París y le hemos retransmitido vía satélite 2, 3 ballets. Bueno, pues eso, yo no puedo ir a París y comprar una entrada, yo no puedo ir a Londres a comprar una entrada. Entonces, ¿qué hacemos? Traérselo y ponérselo en su casa. Son sesiones con mucho éxito, ¿eh? Yo sé que la gente, muchísimo, bueno, muchísimo pues es una opción, como puede ser muchísimo más. Y tiene la gracia, por ejemplo, en las óperas, igual que el ballet, en los descansos, igual que en los teatros, salimos, el que le apetece una copita de espumoso, un canapé, el que no una caña, el que no un café, el que no sale a la calle a dar un paseo. Hacemos exactamente los mismos protocolos. Oye, Paco, ¿cómo valoras, bueno, tenemos que ir terminando, pero bueno, ¿cómo valoras que Valladolid sea considerada una ciudad de cine? Los últimos años, en lo que a cine se refiere, bueno, pues ha sido una pasada todo lo que hemos podido vivir en Valladolid, con esa llegada de los Goya,
la cantidad de cine que se rueda. No sé si a ti te da gusto cuando, o sea, que aparte de que podamos ir al cine y que además podamos ver cómo se hace por las calles de Valladolid, ¿cómo lo valoras? ¿Crees que va a más? ¿Podría ir a más? Sí, tiene que ir a más. No es que pueda, tiene que ir a más. Tiene que ir a muchísimo más. El presidente de la Filcomiso, que además es de Valladolid, Iberán, yo hablo con él, y Valladolid no es que sea un plató, tiene que ser un plató donde se estén rodando permanentemente. Tenemos todo lo que se necesita para hacer clásico, para hacer contemporáneo, para hacer lo que nos dé la gana, lo tenemos. Y además tenemos esa corriente que por fin se ha entendido, en que vamos por la calle, ves una cámara y no te sorprende, te quedas para la curiosidad de saber qué se está haciendo y sigues adelante. La película voy a pasármelo bien, no hay dinero en Valladolid para pagar la publicidad que ha supuesto esa película para Valladolid ciudad. Tú que te mueves en esos entornos, bueno, cualquier persona un poco profana lo puede pensar o lo puede suponer, pero ¿tú lo has constatado que es así? Totalmente, pero completamente. Yo sé el pase de esa película concretamente, lo vimos en Madrid en una convención, vamos, los 40, 50 que estaban me daban puñetazos porque claro, esto es una golosina. Sacar la Plaza Mayor, sacar la universidad, sacar todas estas calles, eso no hay dinero para pagarlo. Por lo tanto, Valladolid, ciudad de cine, mucho. Mucho, y lo que nos queda. Que vengan todos, que estaremos encantados de recibirlos. Paco, muchísimas gracias, Paco Heras, por haber estado conmigo, por tomarte este café o estas palomitas, ya las haremos de verdad. Y nos vemos en el cine, nos vemos en las salas. Sí, te volveré a ti, gracias por apoyar este noble arte, que es maravilloso. La verdad que sí, nos ha acompañado mucho y lo que nos ha de acompañar. Así es. Muchísimas gracias, Paco. Gracias, Reyes. Hasta muy pronto. Bueno, pues ya lo saben, hoy se acaba aquí esta sesión, pero esto es sesión continua, ¿eh? No se preocupen, que enseguida estaremos con otro café pendiente, con más protagonistas y más historias para contarles. Adiós.